El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Dice en el Evangelio, en otro pasaje, que puede haber que alguien tenga mucho amor, ¿sí? Pero entregar al propio Hijo, imagínense que su hijo cometió un delito, usted lo entrega. Su hijo no ha sido malo, su hijo no ha hecho malas cosas, pero de repente cometió un delito. Usted, papá, la justicia lo va a perseguir, lo entrega. Y entonces viene la duda, dice, pues no, si no ha sido malo, solo cometió apenas este delito y pues no sé qué pasó, en fin. Buscaría todas las justificaciones para decir, yo no puedo entregar a mi hijo, no. Mi hijo no puede sufrir. No puede sufrir ahora a la cárcel por un delito. Y Jesús sí dice, voy a entregar a mi hijo, se los voy a dar, sabiendo lo que iban a hacer con él. Pero lo hace precisamente porque ama a su pueblo. Dios ama a su pueblo. Y por amor le entrega. Pues tanto amó Dios al mundo, tanto. ¿Cómo poder entender nosotros este gran amor de Dios que entrega a su Hijo sabiendo lo que le ha de suceder? Pero ¿para qué lo envió? ¿Para condenar al mundo o para salvarlo? Es claro el Evangelio. Envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. La misión de Jesús no es condenar al mundo, sino salvarlo. Que el mundo se salve por Él. Él es el medio de la salvación. Dice, la condenación consiste en que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. La condenación viene al preferir las tinieblas. Las tinieblas que se manifiestan en el pecado, las malas obras, ¿sí? En esto está la condenación, en que habiendo venido Él, no creyeron, le rechazaron. Y a Jesús se le rechaza no solo con las palabras, sino con la indiferencia, con las malas actitudes, con el no creerle a Él. Se le rechaza, no se le acepta, ¿sí? Hay quienes así lo manifiestan hasta con las palabras a veces, pero más con las obras.
El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en Él. Es el único medio de salvación que hay, Jesucristo. No hay otro medio de salvación, por eso el que no cree en Él, dice, está condenado por no haber creído en Él. Imagínense que van en el mar, el barco se hunde y solo hay una barquita ahí, una pequeña barca. Pero nosotros queremos ir cómodos y en esa barquita va a ir todo incómodo, apretados. Y dice, yo no, así apretados, no. Pues no hay otro medio. Usted si no se sube, se ahoga aquí, se pierde, se muere. Jesús es muy exigente en su seguimiento y dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hay una exigencia radical de Jesús para seguirle. Si no te subes a esta barca, si no te subes a la barca de Jesús, o sea, a su forma de pensar de Jesús, su forma de actuar, su forma de vivir, si no te subes ahí, es decir, si no le crees a Jesús, dice, pues estarás condenado porque no quieres. En otro pasaje nos dirá, no quieren que yo los salve. No quieren. Por eso la causa de la condenación es que, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas, ¿sí?, porque sus obras eran malas. Dios jamás va a defraudar al que cree en Él. Y eso lo vamos a ver en la primera comunidad de la iglesia, en los primeros años. Los apóstoles habían sido perseguidos. Jesús los había mandado a predicar. Ya les había dicho también, los azotarán, los llevarán ante tribunales, pero no se preocupen. Y estamos viendo a la primera comunidad, a los apóstoles, cómo son llevados a la cárcel y cómo los libera Dios, aun cuando tienen vigilancia. ¿Cómo es que la vigilancia no se dio cuenta? ¿Se durmieron? Cuando llegaron a buscar a los apóstoles que estaban ahí en la cárcel, ahí estaban los vigilantes, dice, pero no estaban los otros, la cárcel estaba cerrada. Y el Evangelio dice que ellos salieron de madrugada y salieron por la puerta y abierta la puerta. Es como la resurrección de Jesús, ¿verdad? Dice que los jefes les dijeron a los soldados que estaban ahí, díganles, van a decir ustedes que mientras dormían fueron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Si estaban dormidos, ¿cómo iban a saber que fueron los discípulos? ¿Quién les va a creer eso? A ver. Y sin embargo, dice el Evangelio, es una versión que corre hasta el día de hoy. Mientras dormíamos, se robaron el cuerpo. Si estabas dormido, ¿cómo vas a saber que ellos fueron? Para no creer en la resurrección. Así estos, como se salieron de la cárcel y de repente los ven predicando en el templo otra vez, ¿sí? Entonces Dios no los abandona. Dios continuará su obra aún en medio de dificultades, aun cuando no nos parece que las cosas estén muy bien. Porque cuando uno echa una mirada a la historia de la iglesia y se da cuenta de tantos errores que se cometieron en la historia de la iglesia, cuando leen la historia dicen, no, es como para no creer. Imagínense, en la historia de la iglesia hubo, en los primeros años, primeros siglos más bien, los primeros siglos, un papa niño, un adolescente, y fue papa. ¿Por qué? Porque lo nombraron los que eran los pudientes, vamos, los que tenían el poder económico y el poder político, y lo nombraron papa. ¿Qué hace un adolescente?
tirado a los vicios. Imagínense un papa tirado a toda clase de vicios. Sí. Y fue creciendo y hasta la juventud, y despilfarraba y acababa con los bienes que tenía la iglesia y con todo, y los vendía y todo. Y en la iglesia un papa niño así, ¿no? Como que de repente cuando uno lee dice, hijo, ¿seguirá de veras la acción del Espíritu Santo en la iglesia? Y también lo piensa uno y dice, pues si no ya se hubiera acabado. No es una institución humana, está hecha con humanos, sí, pero no la instituyó un hombre sino Dios, y la instituyó precisamente en personas humanas. Cada bautizado es parte de esta iglesia que Dios ha instituido, y la iglesia no se terminará jamás, aunque pasen muchas cosas, situaciones nada aceptables, pues nada buenos son. Aunque pase todo eso, Dios seguirá amando a su pueblo, Dios seguirá amando a su iglesia, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Y eso es lo que nos va a estar llevando Jesús. No serán los seres humanos que se equivocan los que han de conducirnos, sino Jesús, que a través de personas siempre nos estará llevando, nos estará conduciendo hasta la vida eterna. Pidamos a Dios hoy, queridos hermanos, que nos enseñe a ser agradecidos por el amor que Dios nos ha tenido, y que nos conceda la fortaleza de nuestra fe para creer en Jesús, sabiendo que en Él está nuestra salvación. Hoy nos unimos en esta oración con el bautismo de esta niña, y leyendo en estos días pasados, decían que el número de católicos ha aumentado considerablemente en el mundo, de acuerdo a las estadísticas que se realizan siempre cada año. En el año 22, 23 ya las estadísticas han aumentado mucho los bautismos, ¿verdad? Sí, todos los bautizados se cuentan como católicos, pero hay muchos bautizados que no son católicos ya, que se han apartado, que no han reconocido a Jesús como el Salvador. Y es que pues la familia se ha olvidado de enseñar a sus hijos la fe, y cuando se olvida de este compromiso de educar en la fe a sus hijos, entonces seguro que los católicos se pierden, dejan de creer en Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Los papás tienen ese compromiso, igual que los padrinos, de educar en la fe a sus hijos. Ojalá pues que ustedes se preocupen también por educar en la fe a sus hijos con el testimonio de la vida, más que con las palabras. Más que decir lo llevo a bautizar, ahora lo llevo a que haga la comunión, ahora lo llevo a que haga la confirmación. Más que eso es aprender a vivir la vida cristiana con el testimonio. Que le enseñen cómo se ama a Jesús, no con palabras, sino con acciones, con obras. ¿Sí? Porque si le dicen que ame a Jesús, que crea en Jesús, que haga la comunión, y ustedes, papás, no comulgan, pues les va a decir el hijo, ¿y ustedes por qué no lo hacen? Ustedes enséñenme con el ejemplo, háganlo, ¿verdad? Y así se van revelando los hijos. Hoy muchos jóvenes no creen en Dios porque los papás no les enseñaron a creer en Dios, no les enseñaron la fe. Y luego ahí nos quejamos de los jóvenes, ¿verdad?, que son rebeldes, que se han apartado de Dios. Pues si los papás no les enseñan, ¿cómo no quieren que sean así? Tendremos que ser nosotros más tolerantes ahora con aquellos que no les han enseñado. Viven de esta manera porque no les enseñaron a amar, porque no hay una base familiar tampoco. Tantos en la delincuencia, en los vicios, porque no tienen padre o porque no tienen madre, fueron olvidados, fueron abandonados. Y hay muchísimos, ¿sí? Necesitan la figura
de referencia que es papá o mamá. Pues pidámosle a Dios para que la familia también cada día se comprometa más en la educación de la fe de sus propios hijos. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.